Adelante. Buenas tardes a todos, amados hermanos. Paz en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy un tema muy, pero muy importante. Pudiéramos decir que es un tema trascendental en la vida nuestra, un tema en el cual, si realmente lo aplicáramos a como Jesús nos lo transmitió, a como Jesús lo enseñó a sus discípulos desde el inicio de su ministerio hasta el último día de su vida, es algo que nos va a traer una paz incalculable, nos va a traer una tranquilidad inigualable, ¿verdad? Porque realmente lo que pretende esta disciplina cristiana llamada sencillez es realmente tener una realidad interna. Es decir, que esta realidad interna dé como resultado un estilo de vida externo. Si bien es cierto, Jesús vino a mostrarnos a nosotros realmente lo que es importante para cada uno de nosotros. Y esa es la pregunta fundamental en nosotros. ¿Qué es lo más importante acá en este mundo? Y la sencillez tiene la respuesta a esa gran pregunta, ¿verdad? Y a ese eh, gran cuestionamiento. ¿Cómo realmente nosotros podemos ver la sencillez o cómo nosotros podemos ejercitar la sencillez? Vamos a estar primeramente analizando y definiendo el concepto de sencillez. En el vocablo griego, apotles, la sencillez simplemente se define como sencillo. Es decir, que la sencillez describe a una persona con un pensamiento transparente, sin vueltas y sin ocultamientos. También podríamos definir que la sencillez es generosidad. Es decir, que es un estilo de vida decoroso y sobrio. Podríamos decir también que la sencillez es la cualidad personal que hace suave el trato, ¿verdad? Para con los demás. También la sencillez tiene que ver con esta parte de humilde en la forma de hablar y de actuar. La sencillez también significa que nosotros vivamos con deseos moderados. También significa que tengamos neutro o nulos prácticamente los alardes en nosotros. También podemos decir que la sencillez significa una forma de pensar y ser, es decir, sin doblez, sin complicaciones y sin retorcimientos, es decir, sin afectar a nadie, ¿verdad? Jesús mismo decía que tu forma de, que tú sí seas así y que tú no seas no. Es decir, sin complicarnos tanto, es una forma de pensar y ser. Esto es importante entonces entenderlo, lo que hemos hablado, los conceptos bajo los cuales se define la sencillez, porque entonces entra acá el gran problema en nuestra vida. Y quiero que leamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. A todos nuestros hermanos que tengan su Biblia a mano, podamos leer el pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Si todos lo tienen, la escritura dice, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si hay algo que preocupaba al apóstol Pablo, es el hecho de que los hermanos pudiesen ser engañados. Y engañados de tal manera y con tal astucia que ni siquiera se dieran cuenta que están siendo engañados. Y eso nos trae cierta complicación. ¿Cómo saber que estamos nosotros siendo engañados si no estamos reconociendo que estamos siendo engañados? Es por esa la gran preocupación del apóstol Pablo. Por eso Jesús proponía que la sencillez fuera parte de nuestra vida y lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál era esta parte de la preocupación del apóstol Pablo en relación a que Satanás engañara a los escogidos, ¿verdad? Y fueran extraviados de la fidelidad a Cristo, es decir, apartarse de Cristo. ¿De qué manera? Y es que nosotros los seres humanos, hermano, transitamos por incontables caminos en la vida. Y no solamente los que están fuera de Cristo, los que no son cristianos, sino también nosotros los cristianos. Transitamos por innumerables caminos y de los cuales a veces sin querer no nos damos cuenta. Y en esa búsqueda de caminos y de caminos y caminos que se nos abren, llegamos a extraviarnos de la fidelidad a nuestro Señor Jesús. ¿Y cuáles son estos caminos por los cuales nosotros los cristianos transitamos? Vamos a verlo primero. Vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Efesios capítulo 4, verso 23 y verso 24 nos dice la escritura. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué cosas podemos encontrar en ese baúl, en esa caja sin fin? La imagen demuestra que en nuestra mente hay un montón de cosas de las cuales nosotros los cristianos vivimos pensando. Un montón de cosas en nuestra mente que lo que hacen más bien es extraviarnos, es tomar caminos alternos al camino que ya hemos tomado y lo cual conduce a perdición. Ese es parte de uno de los caminos de los cuales podemos nosotros tomar. ¿Qué otro camino podemos encontrar o podemos quizás estar tomando? Es el camino del poder, el camino del dinero, el camino de la riqueza. Salmos capítulo 62, versículo 10 nos dice la escritura lo siguiente. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Hermano, y es que en nuestra actualidad nosotros vivimos en un mundo que usted va a encontrar en las redes sociales, usted va a encontrar en anuncios, en comerciales, que todo mundo tiene la fórmula mágica para hacer dinero. Y nos desvían completamente. Todo el mundo cree tener esa fórmula mágica de producir dinero y quizás nosotros tomamos ese camino y nos enfrascamos
en ese camino por la búsqueda de riquezas, por la búsqueda de dinero, por el amor, por aumentar lo que, lo que tenemos o desear más aún. Y son prácticamente algunos caminos por los cuales nosotros nos desviamos de la fidelidad a nuestro Dios. ¿Qué otro camino por el cual el hombre, el cristiano, se desvía? Hermano, querramos o no, estamos inmersos también en la moda. Y esto atañe más a la parte de nuestra juventud. Quizás nosotros ya, los adultos, con una madurez ya más desarrollada, no nos atrae tanto, pero nosotros vemos a los jóvenes que están en ese ámbito de búsqueda, de querer ser como algún cantante, de querer ser como otra persona, de vestirse a la moda, de tener esto, de tener lo otro, de andar con el pelo corto porque así es la moda, o con los pantalones rotos porque así es la moda, o con las camisas rotas porque así es la moda. Y andamos, y muchos andan enfrascados en vestirse bien, en andar presentable, dice uno, elegante, y andar lo mejor de todo. Porque el mundo realmente nos engaña creyendo de que nosotros debemos de tener lo mejor. Debemos ser los primeros en tener lo mejor. Y entonces vivimos inmersos en ese mundo de querer siempre tener lo mejor de primero. ¿Y qué más? Nos enfrascamos en muchos mundos, nos enfrascamos en nuestros trabajos, nos enfrascamos en que queremos recoger para viajar, en que estamos afanados en tener algo para poder, decimos nosotros, vivir mucho más cómodo, y estamos sumisos en eso, estamos dando todos los esfuerzos y nos estamos enfrascando en caminos que realmente nos están separando del camino verdadero de nuestro Señor Jesús. Muchos queremos trabajar por tener un carro, muchos queremos llegar a tener el mejor empleo con los mejores salarios, pero para poder lograrlo hay que esforzarse, hay que trabajar todos los días, hay que, decía alguien, hay que trabajar como negro para vivir como blanco, es decir, trabajar duro. Y realmente esto viene a quitarnos del camino del cual nosotros hemos elegido. Muchos también han tomado caminos, por ejemplo, de disfrutar, de gozar, de vivir la vida, dirían algunos, la vida loca, la vida solo se vive una vez, hay que disfrutarla. Y muchos se ven inmersos en las redes sociales. Ustedes ven que los jóvenes tienen una influencia bastante en relación a las redes sociales. Todo el mundo quiere ser un influencer, todo el mundo quiere tener una red social y que lo sigan y quiere ser famoso, pero realmente lo desvían del camino, porque usted va a encontrar en todo esto, en todo este mundo, que no hay nada bueno, no hay nada productivo, no hay nada que pueda sacar y decir uno, esto es bueno. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque todo esto que le he mencionado, y usted puede leer en los pasajes que están ahí, todo lo que hemos mencionado, lo que hemos visto en las imágenes, todo eso y mucho más, de lo cual hace falta hablar, todo eso, hermano, es esclavitud. Y cuando nosotros nos desviamos del camino, hermano, nos volvemos esclavos. Estamos esclavizados. Y volvemos nuevamente a nuestra primera condición, llamada esclavitud. Pero, ¿cuál es entonces la finalidad de la sencillez? Vamos a analizarla y vamos a dar respuesta a la pregunta. Pero antes, debemos nosotros entender y tener claro que la mayoría de nosotros los cristianos nunca hemos luchado en serio por alcanzar la sencillez.
Convenientemente hemos pasado por alto muchas palabras que dijo Jesús sobre el tema. Y es que la razón es tan simple y tan sencilla. Esta disciplina nos desafía directamente nuestros intereses que tenemos invertidos en el estilo de vida opulento. ¿Qué quiere decir esto? Que hermano, nosotros vivimos inmersos en un mundo que no es real, en un mundo absurdo, por decirlo de esta manera, en un engaño. Y usted va a ver a muchos de los cristianos inmersos en este mundo opulento, porque quieren llegar a tener los mejores carros, quieren llegar a la iglesia bien vestidos, con los mejores perfumes, las mejores camisas, los mejores trajes, que la gente los admire, que la gente los vea, y se desvían, porque realmente la sencillez desafía el estilo de vida opulento que muchos cristianos llevan. Y como vemos, tenemos a nuestro alrededor un sinfín de caminos. Y cada camino que nosotros tomemos, que no sea el correcto, nos va a llevar a otros caminos. Y vamos a ir por otros caminos y al final nos vamos a encontrar en un laberinto que no, quizás nunca podamos encontrar el retorno al camino verdadero. Y nos vamos a ver envueltos e inmersos en ese mundo, en ese camino, que nunca vamos a llegar a reconocer que no es el camino correcto, que no es realmente la realidad de nuestra vida, que no es lo que nosotros esperábamos y que no es lo que yo un día, usted y yo decidimos tomar y aceptar a Jesús, porque realmente Él es el único que nos muestra el camino verdadero y nos muestra la realidad de nuestra vida. ¿A través de qué? A través de eso sencillo, a través de la sencillez, a través de esta disciplina. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la sencillez? Lo siguiente. La sencillez lo que pretende es orientar suficientemente nuestra vida, de tal modo que no nos extraviemos. Escúchese bien, reorientar nuestra vida, de tal modo que no nos extraviemos. ¿Qué quiere decir esto entonces? La sencillez pretende reorientar nuestra vida. Es decir, entonces, que la sencillez provee al cristiano la necesaria perspectiva de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tomamos diferentes caminos al que Jesús nos enseñó, eso es idolatría. ¿Y qué es lo que pretende la sencillez? Es librarnos de idolatría, a fin de que recibamos la provisión de Dios como un don que tenemos para cuidarlo y para poderlo compartir libremente con otros. Hermano, en pocas palabras, la sencillez lo que nos indica entonces es que nos baja de la nube, nos aterriza en el plano que tenemos que estar y nos hace ver la vida de una manera totalmente diferente a como la mira el mundo. Es decir, entonces, que yo veo la realidad de mi vida, me veo tal cual soy y hacia dónde voy. Porque querramos o no, hermanos, el mundo nos ofrece caminos alternos, pero ninguno conduce a Jesús, sino que lo que pretenden es esclavizarnos. Cuando yo entonces pongo en práctica la sencillez,
Fíjense bien que la sencillez es tratar de modelar nuestro carácter, tratar de modelar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, es tratar de vivir una vida neutra y nula, por decirlo de esta manera, de muchas opulencias. Es decir, yo voy a vivir con lo que yo necesito, no con lo que no necesito. Por ejemplo, nosotros vemos en el mundo, hermano, yo tengo en mi casa uno de los televisores todavía de los viejitos, de esos que son cuadrados y son, yo creo que son de tubos caóticos, ¿verdad? Pero hay televisores modernos y digo, bueno, voy a comprar uno, voy a comprar un plasma, un Smart TV de 65 pulgadas, grande. Pero hermano, eso significa que si lo voy a adquirir, me cuesta casi $80,000 al crédito, perdón, 80,000 córdobas al crédito. Estamos hablando de casi $2,500. Eso implica de que me voy a abstener de muchas cosas. No, quizás no voy a comer todos los días, voy a comer salteado. ¿Y sabe cuál es lo peor de eso, hermano? Que hay muchos que lo hacen cuando no lo necesitan, cuando no le es necesario. ¿Qué es lo que nos hace la sencillez entonces? Es aterrizarnos en nuestra realidad y entender y comprender qué es lo necesario para nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos? Y librarnos de todos esos caminos que el mundo nos ofrece para alcanzar la felicidad, para alcanzar el gozo, para alcanzar la alegría, pero realmente con la sencillez puesta en práctica nos damos cuenta que no necesitamos de muchas cosas que hay en el mundo. Y quiero que lo veamos con lo siguiente. El punto céntrico realmente de la disciplina de la sencillez es este. Y quiero que nos vayamos a Mateo capítulo 6, verso 33. En nuestra Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 33. Creo yo que es un texto ya bastante conocido, ¿verdad? Por muchos. ¿Qué dice la escritura? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es entonces el punto céntrico de la sencillez? Buscar primeramente el reino de Dios. Concentrarnos en el reino. Porque al concentrarnos nosotros en las cosas de Dios, en el reino de Dios, produce realmente la realidad de nuestras vidas. Salmo capítulo 50. Quiero que no leamos el Salmo capítulo 50, versículo 10 y 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pregunta, ¿de quién es todo lo que nosotros vemos? De Dios. ¿De quién es? De Dios. Salmo 50, 10 al 12 nos dice que todo lo que nosotros vemos, todas las bestias del campo, todos los millares de animales y los collados, todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos pertenece a Dios.
¿Y el de quién es el mundo? Y toda su plenitud de Dios. Y la pregunta entonces, ¿y por qué andamos buscando en otras cosas, en el dinero, en la vanidad, en la moda, en los placeres, lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece? ¿Por qué andamos buscando en los lujos lo que no necesitamos? Porque no nos pertenece. Es de Dios. Cuando yo entonces entiendo eso, demuestro mi sencillez y como yo sé que eso no es mío, sino que es de Dios, yo me concentro en el reino y eso me muestra la realidad en mi vida. Señor, yo no tengo nada, todo lo que yo pueda tener, mi casa, mi carro o lo que yo pueda tener, Señor, todo eso es tuyo. No quiere decir esto de que nosotros vamos a vivir sin ninguna de estas cosas, no. Las podemos tener, pero que esas cosas no sean el centro de nuestra vida. Que esas cosas no lleguen a concentrar toda nuestra atención, sino que nuestra atención debe estar concentrada en el reino. Y eso me demuestra entonces lo siguiente, de que si estas cosas llegan a mi vida, es porque realmente Dios me las ha dado, porque el dueño de todo esto es Dios. Siguiente, el punto céntrico de la sencillez es que nosotros obtengamos la libertad de los afanes. Hermano, usted lee Mateo capítulo 6, en los versículos anteriores al versículo 33, Jesús nos dice, de nada estéis afanosos, por nada os preocupéis. Hermanos, pero nosotros vivimos preocupados por todo, que si no tenemos para esto, que si no tenemos para lo otro, que necesito esto, que quiero lo otro. Y nuestra mente vive turbada, nuestra mente vive afanosa, nuestra mente vive desconcentrada. Y todo eso lo que hace es desviarnos del camino. La sencillez lo que pretende, hermano, es librarnos de todos esos afanes, es apartarnos de esas preocupaciones, es quitarnos una carga y un peso enorme en nuestros hombros y poder decir y respirar, soy libre de todas estas preocupaciones. ¿Por qué? Porque primeramente buscamos el reino de Dios. Cuando nosotros aplicamos esto, nosotros, hermanos, vivimos una vida de regocijo, de despreocupación por las posesiones. Y esto me trae alusión la vida de nuestro hermano Pablo. En Filipenses capítulo 4, vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermano, cuando nosotros entendemos este concepto de sencillez, nosotros vivimos una vida regocijada. Hermano, no necesitamos tener grandes riquezas. No necesitamos tener grandes posesiones para vivir con gozo, para vivir con alegría. No necesito tener las mejores cosas, las mejores ropas, los mejores muebles, la mejor cama, la mejor habitación, los mejores zapatos, el mejor reloj, los mejores lentes, la mejor computadora. No, dice Pablo
yo sé vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Si tengo escasez, no me preocupo, no necesito lo que no tengo. Sé vivir en la abundancia, no importa, no me afano en ello. Tampoco me preocupo por obtener más. Y comprender que lo que importa es el reino de Dios. Nuestro camino es alcanzar salvación, nuestro camino es alcanzar vida eterna y nada debe de separarnos de ese punto principal. ¿Qué entonces pretendemos con esto, hermano? Es que la sencillez debe conducirnos a entender lo siguiente. Hermano, usted tiene bienes más que otro. Hermano, debe entender usted lo siguiente, que lo que usted tiene no es porque usted se lo ganó, no es porque usted lo trabajó, no es porque usted se esforzó, sino, hermano, cuando usted reconoce que lo que tiene es un don de Dios, hermano, usted es bendecido, porque entonces ha alcanzado la sencillez. Lo que tengo yo, sea mucho o sea poco, yo lo debo de recibir como un don de Dios. Y no decir, es que tengo todo esto porque he trabajado por mis propias fuerzas, por mis propios medios, por muchos años de sacrificio, por desvelos, por noche. No, sino que tengo todo esto porque Dios ha sido bueno conmigo y me lo ha regalado. ¿Por qué? Porque el Salmo capítulo 50, verso 10 al 12 nos dice que todo esto que nosotros vemos, por lo cual nosotros trabajamos, por lo cual nosotros luchamos, nos esforzamos, hermano, todo eso es de Dios. Por ende, cuando nosotros lo tenemos, es porque Dios nos los ha regalado, nos lo ha dado. Y cuando yo entiendo eso, que lo que tengo es un regalo de Dios, hermano, estoy poniendo en práctica la disciplina de la sencillez. Y vamos al siguiente punto. Cuando yo entiendo de que lo que tengo es regalo de Dios, entonces le pido a Dios que me cuide lo que Él me ha dado, que me guarde lo que Él me ha dado. Si Dios me ha dado mucho, Señor, que eso mucho que me ha dado no desvíe mi atención en otras cosas. Cuídalo, Padre. Señor, lo que me has regalado, lo bien, las posesiones materiales, mi familia, Señor, guárdala, porque tú me la has dado. No permitas que nadie más me lo quite, no permitas que nadie más me lo arrebate, Señor, cuídamelo, guárdamelo, porque ha sido un regalo tuyo. Y viene entonces el último punto en el cual nosotros entendemos que si lo que tenemos es un regalo de Dios, que si lo que nosotros tenemos, Dios no lo está cuidando, es entonces con un propósito simple, hermano, compartir con los demás. Lo que yo tengo, lo pongo a disposición de los demás. Y podrá decir, hermano, yo no tengo dinero para darle a los demás. No importa, le respondo con lo que dijo Pedro, perdón, cuando iba camino al templo y se encontró con un hombre pidiendo limosna y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y Pedro no tenía dinero. Hermanos, tenemos algo más que eso en nuestras vidas, algo más que eso en nuestra mente y es la palabra del Eterno, con la cual podemos bendecir también a muchas personas. Pero esto no quiere decir que nosotros de lo poco que tenemos no vayamos también a bendecir a otros. Nosotros podemos encontrarnos en la escritura como la iglesia de los filipenses, hermanos, se despojaron en su pobreza y ayudaron al apóstol Pablo y fueron, en su pobreza fueron ricos. O sea, hermano, no soy ni tan pobre para no bendecir, ni tan rico para no querer darlo, o tan tacaño para no darlo.
Hermano, entendamos que todo lo que nosotros vemos es de Dios. Lo que yo tengo es un don de Dios que lo pongo a disposición de Dios para que me lo cuide y que eso Dios me lo ha dado para compartir con los demás. Eso es, hermano, tener en práctica la sencillez, un estilo de vida totalmente diferente, un estilo de vida neutro, que no necesito la opulencia, no necesito las posesiones materiales o todo lo que el mundo puede ofrecer para ser feliz, hermano, para regocijarme, para vivir una vida plena, una vida que vivifique, una vida que de regocijo. No necesito nada de eso. Lo único que necesito es lo que dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto de las cosas, eso de lo cual nosotros nos afanamos, eso por lo cual nosotros nos desvivimos, todo eso, hermano, viene por añadidura. Eso es sencillez. Y quiero terminar con esta frase. Que Dios nos dé el valor, la sabiduría y la fuerza para tener siempre como primera prioridad de nuestra vida el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que entendamos que todo eso, que todo lo que eso implica, todo eso es vivir con sencillez. Dios les bendiga a todos, amados hermanos.